Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy te traigo una receta que te va a encantar porque te va a sacar de más de un apuro, sobre todo cuando tengas visitas inesperadas. Se trata de unas maravillosas mini magdalenas, o como algunos le llaman, mini muffins. Son fantásticos porque se preparan en solo 20 minutos y vas a ver cómo con una sola masa puedes preparar 4 variedades diferentes. Son súper tiernas y esponjosas y además de prepararse en un tiempo récord, son absolutamente maravillosas. Te vas a enamorar de este recetón. Así que no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Hoy toca las mini magdalenas de Recetas que Funcionan. Y aquí tienes el listado de ingredientes. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Uno de los ingredientes que vamos a necesitar es leche condensada. Te recuerdo que ya la hay disponible sin lactosa. Y antes de empezar con la receta, lo primero, precalentar el horno. A 200 grados centígrados, 390 si tu horno funciona con grados Fahrenheit, con calor, arriba y abajo siempre que sea posible. Y comenzamos con la elaboración de la masa, que es súper sencilla y muy rápida. En un recipiente amplio ponemos los 3 huevos y con la ayuda de unas varillas batimos bien. Cuando ya veas que están bien mezcladas las claras y las yemas, es el momento adecuado de ponerle el saborizante. Yo estoy utilizando pasta de vainilla y he puesto simplemente la puntita de una cucharadita, ya que es muy concentrada. En caso de usar esencia de vainilla, ponle una cucharadita. Y a continuación le añadimos poco a poco la lata pequeña de leche condensada. La leche condensada nos va a dar una gran humedad a las magdalenas y nos van a durar muchísimo más tiempo tiernas. Después de añadir la leche condensada y seguir batiendo, utilizaremos la misma lata como medida y pondremos media lata de aceite de girasol y continuamos batiendo con la ayuda de las varillas. Fíjate de qué forma tan fácil y sin utilizar ningún tipo de máquina. Y ya estamos preparados para añadir los ingredientes secos. Utilizaremos también la misma medida de la lata para ponerle harina de trigo normal. Si te fijas, es aproximadamente el tamaño de una taza, que son unos 125 gramos. Y con la ayuda de las varillas seguimos mezclando bien hasta que no tengamos ningún tipo de grumo. Y una vez que ya se haya incorporado completamente la harina de trigo, le ponemos el sobre de levadura química o polvos de hornear. Es el típico sobre que se utiliza para los bizcochos. Bueno, la cantidad en gramos serían 15 gramos. Añadimos y seguimos mezclando y ya prácticamente tenemos la masa lista. En aproximadamente unos 5 minutos tendrías la masa perfectamente lista ya para empezar a preparar los moldes. Pero antes vamos a dividir la masa en 2 partes. Y vas a ver de qué forma tan sencilla vamos a convertir la mitad o aproximadamente la mitad de esta masa en una masa de magdalenas o muffins de chocolate. Vas a ver qué sencillo. Simplemente tenemos que añadir una cucharada de cacao puro en polvo y a continuación mezclamos con la ayuda de las varillas y vas a ver cómo se teñirá la masa de chocolate y tomará este sabor tan rico. No tenemos que hacer nada más, simplemente mezclar hasta que esté el cacao puro en polvo bien incorporado. Y listo, ya tenemos nuestras 2 masas listas y ahora simplemente vamos a ponerlas dentro de una manga pastelera desechable. De esta forma nos va a resultar mucho más sencillo llenar nuestros capacitos o cápsulas de mini magdalenas. Y fíjate en el truco que utilizo para rellenar las mangas pasteleras más fácilmente y cómodamente, que es utilizar un vaso alto. Así podemos rellenar y no manchamos absolutamente nada. Y ya tenemos listas nuestras mangas pasteleras para rellenar. Así que ahora vamos a poner en un molde de mini magdalenas o mini cupcakes los capacitos o mini cápsulas de magdalena. Si no tienes este tipo de molde, podrías utilizar los desechables como has visto hace un momento. Le ponemos las cápsulas y ahora es el momento adecuado de empezar a rellenar. Gracias a la manga pastelera vas a ver que te resulta mucho más fácil. Rellenamos justo hasta la mitad del capacito o cápsula de magdalenas. No solamente te va a resultar más sencillo, sino que también va a ser más limpio, ya que aunque lo puedes hacer con una cuchara, por ejemplo, siempre es más fácil
que manches el molde. Y si te fijas, podemos utilizar trocitos de chocolate para hacer magdalenas diferentes. De esta forma, con una misma masa, vamos a hacer una gran variedad de magdalenas diferentes. Y ahora quiero que te fijes en esta variedad de magdalena. Si te fijas, hemos puesto un poquito de la masa blanca y ahora justo por encima ponemos otro poquito de la de chocolate. Te recuerdo siempre hasta la mitad del capacito o molde. Y después de que hayas rellenado, ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un palillo o palo de brocheta, mezclamos. Y vamos a hacer mini magdalenas o mini muffins marmolados de 2 sabores. Y también puedes, por ejemplo, poner unos trocitos de chocolate a los muffins de chocolate. Vamos, las posibilidades son infinitas. Te recuerdo que al principio de la receta ya teníamos el horno precalentado. Así que como ya tenemos el horno caliente, en un tiempo récord vamos a tener las mini magdalenas listas. Así que vamos para el horno. Tenemos que poner la bandeja a una altura media, a 200 grados centígrados, como te dije al principio, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y el tiempo de horneado estará entre 10 a 15 minutos, dependiendo de tu horno. Sobre todo si tu horno es antiguo y con calor solo abajo, es posible que te tome hasta 15 minutos. Y fíjate cómo crecen y no te haces una idea de lo bien que huele la casa. Vamos, una auténtica maravilla. Y en aproximadamente 20 minutos ya tenemos nuestra primera hornada lista. Y fíjate en el aspecto tan impresionante que tienen nuestras mini magdalenas y mini muffins. Tienes que probarlas porque te aseguro que son súper tiernas, esponjosas y muy jugosas. Las sacamos del molde con mucho cuidado porque queman, pero sobre todo tenemos que sacarlas para preparar la segunda tanda de magdalenas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que al principio, pero como más te guste. Más de marmolado, más blancas, más de chocolate, como quieras. O incluso utilizando trocitos de chocolate blanco. Las posibilidades son muchísimas y vas a ver que todas están fantásticas. Lo único que en esta segunda horneada lo que he hecho es llenar los capacitos hasta 3/4 partes del volumen. De esta forma me quedan un poquito más grandes. También le puedes poner, por ejemplo, un poquito de azúcar por encima a las mini magdalenas blancas. Y fíjate qué aspecto tan bueno. Seguimos con el horno bien caliente, a 200 grados centígrados. Y vamos con la segunda tanda. Como hemos rellenado los capacitos un poquito más, nos van a quedar más altas y un poquito más grandes. Con las cantidades que te doy en esta receta te saldrán 48 mini magdalenas, o si haces magdalenas de tamaño normal te saldrán 14 unidades. Y todo esto en un tiempo récord, ya que en 20 minutos sacas la primera tanda de magdalenas y mientras estás tomando el café sacas la segunda tanda. Así que en nada de tiempo tienes un montón de mini magdalenas o mini muffins listos para el desayuno, para la merienda o para sorprender a tus invitados. Súper tiernas, esponjosas y absolutamente deliciosas. Y gracias a la utilización de la leche condensada vamos a conseguir un resultado mucho más jugoso. Vamos a retener mayor cantidad de humedad dentro de la magdalena. De esta forma nos va a durar tierna durante mucho más tiempo, sin necesidad de utilizar ningún tipo de conservante artificial. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestras mini magdalenas, fíjate sobre todo en el interior, que es una auténtica pasada, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, pero vamos a ver, ¿a qué esperas? Suscríbete y acuérdate de activar todas las funciones de la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y si te encanta la panadería, la pastelería y la cocina en general, te invito también a que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde puedes disfrutar de contenido adicional y además hacerme consultas personales a través del chat. Bueno, no me entretengo más y te recuerdo que nos vemos aquí en Recetas que Funcionan la próxima semana con otra nueva videoreceta.